Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video. El día de hoy a platicar un poquito acerca de esta santa que celebramos el día de hoy, 22 de noviembre. Estamos ya en la última semana del tiempo ordinario. El día de ayer fue el último domingo del tiempo ordinario, donde celebramos a Cristo Rey, nuestro Rey. Entonces, queridos hermanos, vamos a continuar. Esta semana ya terminamos nuestro año litúrgico y el próximo domingo ya empezamos con el primer domingo de Adviento, tiempo de Adviento. Entonces, estamos por finalizar este año litúrgico, que a lo largo de este año hemos venido caminando, gracias a Dios, hemos seguido caminando todo este año. Bueno, vamos a entrar al tema. El día de hoy el video es acerca de Santa Cecilia y el movimiento ceciliano. Entonces este video es dedicado a todas aquellas personas que tengan algo que ver con los coros, con la música en la liturgia. Bueno, el día de hoy, 22 de noviembre, celebramos a Santa Cecilia. Ella es virgen y mártir. En su honor fue construida una basílica en Roma en el siglo V y su culto se ha extendido muchísimo en virtud del relato de su martirio, por lo que es reconocida como modelo de mujer cristiana. También a Santa Cecilia se le conoce como patrona de los músicos y de los poetas. Generalmente se representa, tocando un instrumento o cantando. Dice que se desconoce el año de su nacimiento. Se cree que vivió a finales del siglo II e inicios del siglo III. Nació en el seno de una familia noble convertida al cristianismo. La tradición cuenta que Cecilia ofreció su virginidad al Señor, como era habitual entre muchas mujeres cristianas de los primeros siglos. Sin embargo, su padre deseaba casarla y la entregó en matrimonio con Valeriano, que era un joven pagano. El día que se celebraron las nupcias, con la tristeza de no poder consagrar su vida a Cristo, Cecilia pidió paz y fortaleza al Señor. Por eso, mientras los músicos tocaban, empezó a alabar con cantos a Dios en su corazón. La noche de boda, Cecilia le dijo a Valeriano: «Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como a mí». El esposo le pidió que si le mostraba al ángel, él haría lo que ella pidiera. Cecilia le contestó que si él creía en el Dios vivo y verdadero y recibía el bautismo, entonces vería al ángel. Valeriano entonces fue a buscar al obispo de Roma, el Papa Urbano I, quien lo instruyó en la fe y lo bautizó. Tiempo después, el ángel se le apareció a ambos y les puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza como símbolo de su unión espiritual. El hermano de Valeriano, Tiburcio, contagiado de la alegría de los jóvenes esposos, se acercó a ellos y también se hizo cristiano. La persecución alcanzaría a Valeriano y Tiburcio, quienes murieron martirizados por orden del prefecto Turcio Alcamio. Máximo funcionario del prefecto, fue designado para ejecutar la sentencia, pero se negó a cumplirla, porque también se había convertido al cristianismo. El prefecto entonces ordenó que fuera ejecutado junto a los hermanos. Cecilia recogió los restos de los tres hombres y los enterró en una tumba cristiana. No pasaría mucho tiempo para que Cecilia también fuese víctima de la persecución y fue condenada a muerte. Se le ordenó rendir públicamente culto a los dioses paganos, pero ella se negó. Por ello fue condenada a morir por ahogamiento en la fuente del baño de su propia casa. Como no pudieron matarla, hirvieron agua y la colocaron en ella, pero eso tampoco funcionó. El prefecto pidió que fuese degollada. El relato da cuenta de que el verdugo dejó caer su espada 3 veces sobre el cuello de la santa sin éxito. Asustado, el hombre huyó, dejando a la joven virgen bañada en su propia sangre. Se dice que Cecilia vivió 3 días más. El Papa Urbano I enterró su cuerpo en la catacumba del Papa Calixto I. ¿Por qué Santa Cecilia es patrona de los músicos? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Dice que el Papa Gregorio VIII, en 1594, nombró a Santa Cecilia patrona de los músicos, porque había mostrado un amor especial hacia los acordes melodiosos, los que, llegado el momento, le recordaron la belleza de la creación
y le ayudaron a elevar el alma a Dios. Cecilia poseía un espíritu sensible y apasionado por la música, por lo que su nombre ha quedado atado a este arte para siempre. En Trastevere, Roma, se edificó la Basílica de Santa Cecilia en el siglo V. Allí actualmente se encuentra la famosa estatua de tamaño natural del escultor Stefano Maderno, que muestra a la santa como si estuviera dormida, recostada al lado derecho. Y es la que tenemos en el principio. Esta es lo que se hizo en honor a Santa Cecilia. Bueno, aquí tenemos la vida de esta gran santa, ejemplo de mártir y de virginidad. Sea para nosotros un modelo de lo que es el buen vivir, patrona de los músicos y de los poetas. Aprovecho también a saludar a todos los músicos, especialmente aquellos que están en los coros de las iglesias. Y el siguiente tema tiene que ver también con los coros y la música litúrgica. ¿Ok? Vamos a ver que en el siglo XIX, el siglo XIX, surge el movimiento que se le llama movimiento musical del cecilianismo o inspirado en Santa Cecilia. A la pregunta es, ¿de qué se trató este movimiento? ¿Ok? Este movimiento se da porque, como dice aquí, el objetivo de los compositores era que volvieran sus ojos a la música sacra, antigua, considerándola como modelo formal y como fuente de inspiración, y como la expresión más perfecta de la adecuación entre la música y el culto. El criterio principal de las nuevas composiciones era hacer una mayor sobriedad y la búsqueda a través del canto de la participación en la liturgia de la Asamblea de los Fieles. En este periodo nacieron varias escuelas que le llaman Schola Cantorum. En casi todas las parroquias, formaciones corales dedicadas a la animación litúrgica y al aprendizaje del arte musical, y a los diversos institutos diocesanos de música sacra, que debían formar a los maestros de la escola. El arte orgánico también sufrió la influencia de este movimiento, donde aquellos registros llamados conciertos típicos del órgano italiano del siglo XIX fueron eliminados a favor de sonidos menos atronadores y reemplazados por lo tanto juncos y mutaciones, con fondos principalmente de octava y registros violativos. Este movimiento encontró el máximo apoyo en la persona del Papa Pío X. El 22 de noviembre de 1903 emitió lo que se considera el manifiesto del movimiento, es decir, el documento motu proprio Trae le Sollecitudini, en el que reiteró todos los conceptos queridos por el cecilianistas e instó a toda la Iglesia católica, músicos, litúrgicos y otros eruditos se unieran al movimiento, que tenía la intención de restaurar la dignidad a la música litúrgica, quitándola de la influencia del melodrama y de la música popular, también fundando siempre bajo el nombre de Santa Cecilia escuelas, asociaciones y publicaciones periódicas. El movimiento cecilianista o el movimiento de Santa Cecilia se da en varios países. A continuación vamos a ver en qué países tuvo más peso este movimiento. Se da en Francia, en donde la restitución del canto gregoriano a su pureza original fue llevada a cabo especialmente por los monjes benedictinos de la abadía de Solesmes en Francia. Por otra parte, floreció en el país toda una generación de compositores de música sacra que seguía los principios del movimiento cecilianista. En Italia, el movimiento cecilianista tuvo especial importancia en Italia, cuyo representante más prestigioso e influyente fue Lorenzo Perosi, aunque se considera que el verdadero iniciador de este movimiento de renovación fue Giovanni Talbadini, el organista predecesor de Perosi en la Basílica de San Marcos de Venecia. En 1880 se fundó en Italia la Asociación General Cecilianista. Otros importantes defensores del cecilianismo en Italia fueron Raffaello Casimiri, Oresto Ravanello, Federico Caudana, que fue organista y maestro de la capilla de la Catedral de Cremona, Raffaele Marini, Luigi Botasso,
Marco Enrico Bose y Filippo Capozzi, maestro de la capilla de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. En Alemania también encontró gran difusión el cecilianismo, gracias a la labor de Franz Xaver Hebel. Realizó en Ratisbona, donde tenía una escuela de música sacra, y era maestro de capilla del coro de la catedral, especializado en polifonía y canto gregoriano. En Alemania llevó en 1868 también a la fundación de la Asociación de Santa Cecilia. Gracias al impulso del teólogo y músico Franz Xaver Witt, con el breve Multum ad Movendos, animó al padre Pío IX del 16 de diciembre de 1870. Se convirtió en una asociación de derecho pontificio. El breve además fija su nombre latino, Associatio Subtitulo Sanctae Ceciliale pro Universis Germani Linguis Terris. En España, el compositor Hilario Neslava, tras un viaje por Europa en el que pudo conocer de primera mano el nuevo movimiento cecilianista, comenzó a componer obras sacras, en un estilo más sobrio y menos operístico a la italiana. También llevó una gran labor de edición y difusión de los polifonistas españoles del Siglo de Oro, entre ellos Morales, Victoria Guerrero, etc. Con el mismo espíritu, Francisco Asenjo Barbieri defendió en el Congreso Católico Nacional de 1889 que la música religiosa moderna tomara como modelo la pureza de la polifonía del siglo XVI. En la Gran Bretaña, Robert Lucas de Persal fue uno de los pioneros del cecilianismo. Escribió música para los ritos católico y anglicano y defendió las formas musicales antiguas. El checo Pavel Krzyzewski fue otro precursor del cecilianismo. Ok, queridos hermanos, bueno, esa es la historia del cecilianismo. ¿Y básicamente en qué consistía? Bueno, consistía en rescatar la pureza de la música sacra, que ya desde el siglo XIX estamos viendo que la música sacra empezó a ir en detrimento porque empezaron a meter pues instrumentos de la época, música de la época, como decía ahí, eh, música que no correspondía a la liturgia. Por aquí decía que estaba influenciada por la música popular y el melodrama. Esa era la palabra que no me acordaba, el melodrama. Entonces, este movimiento consistió en que este movimiento quería regresar otra vez a la pureza de la música sacra que se había perdido. Y el día de hoy estamos viendo, ¿verdad? Cuántas vemos en los coros de las parroquias, en la liturgia, que se meten ritmos que no son litúrgicos, cantos que no son litúrgicos y instrumentos que no pertenecen propiamente a la liturgia, y eso va en demérito de la liturgia. Queridos hermanos, como lo menciona y lo hemos visto también en el Concilio Vaticano II, la música por excelencia en la liturgia es la música sacra, y eso se ha perdido lamentablemente. Entonces, ojalá hubiera también que en estos tiempos pues se volviera otra vez al rescate de lo que es la música sacra. Dice que las partes de la misa que todos cantan, desde el punto de vista musical, se llama misa. Una misa es pues un género musical sacro, que incluye todas las partes del ordinario no reservadas al sacerdote celebrante. A lo largo de la historia se han compuesto muchas misas. Las hay en canto gregoriano, en polifonía. La música sacra por excelencia es canto gregoriano y también la polifonía. Y en este movimiento, a raíz de este movimiento, surgen grandes autores que compusieron música para la liturgia, como Mozart, como Beethoven, como Bach. Hay muchos grandes músicos que compusieron música litúrgica. Yo los invito, sobre todo si están en un coro, a que busquen. Aquí, lamentablemente, por cuestiones de derechos de autor, y yo no puedo poner videos, ¿verdad? Pero ustedes busquen videos de Mozart, de Beethoven, de Bach, en donde ellos
hacen composiciones magistrales. Las misas también se les llamaban conciertos porque eran una delicia escuchar eso. Ojalá todas esas personas que están en los coros volteen a ver esto, que es una riqueza enorme. El canto gregoriano, la polifonía. Dice, actualmente se siguen componiendo misas, tanto en latín como en lenguas vernáculas. Dice, las misas compuestas para este género fueron compiladas y organizadas por los monjes de Abadía de Solesmes en un libro llamado Kyriale. Aquí está dice, el Kyriale contiene 18 misas, que contiene el Kyrie, el Gloria, el Sanctus, el Santo, el Agnus Dei, el Cordero de Dios, además de los 6 credos, ¿verdad? Aquí en esta parte que decía, dice, pues el género musical sacro que incluye todas las partes del ordinario no reservadas al sacerdote. ¿Cuáles son? Aquí las tienen. Es el Kyrie, el Gloria, el Sanctus y el Agnus Dei. Dice, además de 6 credos y otros cantos determinados. Para el tiempo de Pascua también tenía, para las solemnidades, ¿verdad? Están todos estos. Y este es el contenido del Kyriale. Tenemos todas estas para solemnidades, para fiesta de los apóstoles, para fiestas, para solemnidades marianas, para memorias, para domingos, eh, para Navidad, Adviento y Cuaresma. Aquí vienen todas esas cantos que se pueden ocupar. Obviamente algunos están en latín, pero bueno, valdría la pena hacer el esfuerzo, ¿verdad? Sobre todo de los músicos. Les decía, y aquí están uno de los grandes compositores de esa música. Tenemos a Lorenzo Perosi. Ustedes, músicos de coro, pueden buscar a estas personas, las misas, para que ustedes escuchen la belleza de la música. Tenemos a Lorenzo Perosi en 872. Fue un clérigo y compositor italiano especializado en música sacra. Estuvo en la Capilla Sixtina, fue muy famoso. Tenemos, y aquí están algunas de sus obras que ustedes pueden buscar: la Misa Pontificalis, la Misa de Requiem, el Pontificalis, el Magnificat. Todos estos son composiciones de él. También tenemos a Francisco Palazón, él es español. También ustedes pueden buscar música de él. Es hermosísima la música. Aquí están algunas de sus obras. Pueden buscar la Misa de Requiem de Francisco Palazón. Búsquenla y escuchen nada más la hermosura de música. También tenemos a Johann Sebastian Bach. Y aquí están algunas de sus obras. La Misa en Si menor de Bach. Ustedes la pueden buscar. A los músicos sobre todo les va a gustar. El Kyrie de Bach. Y todas estas partes que está en la misa en Si menor, las partes que cantamos todos, como decía ahí. Y estos son algunos de los ejemplos, pero hay muchísimos músicos más que ustedes pueden buscar. Les vuelvo a repetir, y esto es con el fin de rescatar la grandeza que tiene la liturgia, el canto en las misas, en la liturgia. Misas como les decía, Mozart, Beethoven y los que también ahorita vimos. Queridos hermanos, yo los invito en este día de Santa Cecilia. De hecho, voy a sacar otro video para que ustedes vean qué es lo que dice el Concilio Vaticano II acerca de la música. También el Misal Romano nos habla también un poquito acerca de la música. Lo vamos a ver en un próximo video. No lo tenía planeado, pero ahorita se me vino a la mente el hacer esto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el día de hoy se está viviendo que también ya se ha deformado mucho lo que es la música litúrgica. Vemos cantos, vemos ritmos, vemos instrumentos que propiamente no pertenecen propiamente a la música sacra. Y como les decía, eso va en contra de pues no ayuda, ¿verdad?, a vivir lo que es la liturgia, algo tan hermoso. Y si ustedes buscan estas composiciones, van a ver la hermosura y cómo nos llevan, como dice ahí, no recuerdo si en el Concilio Vaticano II, que la música es para que nos sirva para entrar en lo que es la liturgia, ¿verdad? Nos lleven también a elevar el alma para nosotros involucrarnos en la liturgia, ¿verdad?
Hoy en día se ve a la música litúrgica más como animación, como adorno, pero no, la música, el género musical, ¿verdad? Es parte de la liturgia, sobre todo la música sacra. Entonces, mi felicitación para todos los que están en los coros litúrgicos, mi felicitación para los músicos y también una felicitación muy especial para todas las Cecilias que hoy celebran a su santa, a su patrona más bien. Y pues a todos, ¿verdad? Especialmente a las mujeres, ahí tienen un modelo de lo que es una mujer de Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, yo los invito, les agradezco, los felicito a todos los músicos y con el favor de Dios nos veremos en un próximo video. Paz y bien para todos, les agradezco mucho. Si pueden, déjenme sus comentarios. Adiós.